por haber venido, por la paciencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Voy a subir acá y después voy a invitar a Alberto. ¿Están cómodos? Bueno, vení Alberto, vení. Les presento a este señor. Bueno, les decía que un placer esta sala llena. Muchas gracias por haberse venido, aparte con este día medio feo. Les presento a Alberto Rojo, ya lo conocerán. Gracias, Tefi. Alberto es doctor en física del Instituto Balseiro, es profesor de la Universidad de Oakland en Michigan, es escritor, es músico, es compositor, es dibujante, pintor, cocinero también, un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Me falta algo? Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Me parece. Así que los dejo acá con él, no saco más tiempo. Gracias. Quédate un ratito. Ah, ok. ¿Tenés tu texto? No. Empezamos con eso. Está todo mal hoy. Les quería recitar un par de poemas antes de empezar, o empezando con... Lo voy a decir en acento tucumano de Londres. When I heard the learned astronomer, Cuando oí al docto astrónomo, when the proofs, the figures were arranged in columns before me, cuando tuve ante mí las pruebas y los números dispuestos en columnas, when I was shown the charts and diagrams to add, divide, and measure them, cuando me presentaron los cuadros y diagramas para que los sumara, dividiera y midiera, when I, sitting, heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room, cuando, desde mi asiento, oí al astrónomo dictar su conferencia y suscitar aplausos en el aula, how soon, unaccountable, I became tired and sick, me harté de pronto, inexplicablemente, till rising and gliding out, I wandered off by myself. y luego de pararme y de salir, me fui a deambular solo. In the mystical, moist night air, En el húmedo aire místico de la noche, and from time to time, y de así, de tanto en tanto, looked up in perfect silence at the stars. contemplaba en perfecto silencio las estrellas. Ese es, muchas gracias. Ese es Walt Whitman. Hablando del cielo y de las conferencias, y de cómo a veces uno se aburre de las conferencias de astronomía. Un poco un poema que desafía la idea de que el arte y la ciencia van de la mano. Así que me parecía, el poema es maravilloso, pero tiene un concepto subyacente que me gustaría desafiar un poquito hoy y contar historias que tienen que ver con la intersección y el vínculo conciliable, digamos, entre el arte y la ciencia, entre la astronomía y la física en particular hoy. Este es un señor que se llama Chandrasekhar, que yo lo conocí, en realidad no tuve ninguna interacción con él. Es un físico que ganó el premio Nobel por sus trabajos sobre estrellas, sobre supernovas. Yo estaba en Chicago, me acuerdo, había coloquio los jueves y había té con galletitas antes del coloquio. Y entonces íbamos a tomar té con galletitas y entraba el tipo, ¿no? Y atrás de él había un óleo. Estaba con traje negro, yo, wow, lo miraba yo intimidadísimo. Entonces no me animé a nunca charlar, era un tipo muy, muy famoso en ese momento. Y además teníamos áreas distintas, él era astrofísico y yo hacía otra cosa. Y después me arrepentí tanto de no hablar con él, porque cuando empecé a indagar sobre las intersecciones entre el arte y la ciencia, que es digamos, una pasión mía y una misión que siento en el mundo, encontré que él se había preocupado muchísimo por la intersección entre la estética y la ciencia. Y tiene una frase maravillosa que dice que todo aquello que la mente humana percibe como bello encuentra su realización en el mundo real, ¿no? Es para mí una frase profundísima y da ejemplos en algunos escritos que él tiene y libros que escribió. Y centralmente lo que está diciendo es la ciencia es una construcción humana
un dibujo de la naturaleza que está informado por nuestros sentidos. Habrán escuchado, por ejemplo, ¿no? Yo lo escuché mucho, que dicen si no hubiese existido Beethoven, la Quinta Sinfonía no existiría hoy, pero si no hubiese existido Einstein, tendríamos la teoría de la relatividad. Como si fuese inevitable que haya una teoría como la relatividad. Yo creo que no es tan así. O sea, no hay una sola ciencia. Hay muchas ciencias posibles y hay un estilo personal en la ciencia. Por supuesto, si no hubiese existido Einstein, habría teorías parecidas que nos permitan hacer GPS y demás. Y si no hubiese existido Beethoven, estoy seguro que habría una sinfonía que no sonaría igual que la quinta, pero que tendría sus parentescos, ya que forma parte de una matriz cultural. Estaba Haydn, estaba Mozart, estaba aquel, estaba el otro. Entonces es natural que aparezca alguien que construya una obra parecida. Entonces, las cosas que voy a comentar hoy, que son ejemplos favoritos de mi colección de casos en los que ya sea se ve una intersección explícita entre el arte y la ciencia, o anticipos literarios o pictóricos de descubrimientos científicos, ¿no? La misma imaginación que crea el arte crea la ciencia. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que a mí me encanta, que es uno de los primeros, digamos, la Divina Comedia es anterior inclusive al Renacimiento. En la Divina Comedia aparece una descripción muy interesante de el paraíso y el infierno o el purgatorio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Dante sale del centro de la tierra. La idea es la siguiente: sale del centro de la tierra y se va alejando del centro, ¿no? Y va cruzando esferas que son cada vez más grandes. Y Dante explica que son cada vez más grandes porque además hay una medida del tamaño que es cuán rápido giran. Cuanto más lejos están, más rápido giran. Hasta que lleva al empyreum, ¿no? O sea, llega al primum, digamos, sale de la Tierra, llega a lo que sería el punto P, sigue saliendo, y los círculos empiezan a achicar. ¿Cómo puede ser que yo siga, si tengo una esfera, voy saliendo del centro, los círculos se agrandan y tienen que seguir agrandándose, ¿no? Sin embargo, fíjense qué pasa si esto fuese en 2 dimensiones, como está el dibujito ya, en vez de ser en 3 dimensiones. La superficie de la Tierra, ¿no?, es una esfera, o casi, y si uno sale del polo norte y camina hacia el polo sur, va a ir intersectando círculos, ¿no?, que son los paralelos. Y cada vez que se aleja más del polo norte, esos paralelos se van haciendo más grandes. Hasta que llegas al ecuador y se empiezan a achicar, ¿no? Si fuese plana la Tierra, y no es plana, no es plana. Si fuese plana, esos círculos siempre se agrandarían. Pero al ser una superficie curva, esos círculos se agrandan y después se achican. Eso es fácil de visualizar porque uno tiene una superficie curva que vive en un espacio de 3 dimensiones. Y lo que va intersectando son círculos, que son objetos de una dimensión. Lo que está postulando Dante sin saberlo es que el espacio es curvo. Porque si el espacio fuese curvo, el espacio tridimensional fuese curvo, uno podría salir y después se podrían achicar los círculos y seguir saliendo, ¿no? Primer ejemplo de la curvatura del espacio en una obra del medioevo, ¿no? Me encanta. Hablamos de la sombra y la penumbra, de los eclipses hace un minuto. Quería hacer algunos comentarios sobre la luz, que son esos comentarios que aparecen cuando uno ve el cielo. Voy a dar vuelta alrededor del cielo porque me encanta. Es increíble estar acá en este domo hablando del cielo. La verdad que es muy emocionante. Y haber visto esa imagen del cielo es muy conmovedor para mí. Se mencionó la sombra y la penumbra de los eclipses hace un rato, ¿no? La sombra sabemos que es evidente, digamos, hay una luz que viene en línea recta, porque en general la luz se propaga en línea recta, del foco ese a mí. Entonces, imaginen que tiene un punto que es una fuente de luz, está emitiendo rayos en todas las direcciones, como un puercoespín de rayos, y ponen un objeto en el medio y se crea una sombra,
se intercepta esos rayos, no los deja pasar y atrás queda una sombra. Ahora, esa sombra es claramente definida, es decir, hay una parte iluminada y una parte en sombra. Si uno fuese un bichito que camina por esa pantalla, cuando está de la parte de abajo, ve ese punto iluminado, entra a la sombra, no lo ve, camina por la sombra y lo empieza a ver de vuelta. Ahora, en general, los objetos luminosos no son puntos. Las estrellas, por ejemplo, que están muy lejos, son casi puntos, están tan lejos que son puntos, pero son muy poco luminosas para nuestro detector, el ojo. En general, los objetos que tenemos son objetos extendidos, una vela, por ejemplo, o ese mismo farol, o el sol, ¿no? Entonces, cada punto de la vela emite rayos en todas las direcciones. Sí. Tengo un puntero. Este no es el mío, pero... A ver, no quiero apretar mal. Ajá. Bien. Pero si apunto acá, no apunto al otro. Ah, bien. Cada punto de esta vela emite rayos en todas las direcciones y cada punto tiene su propia sombra. ¿No? Cada punto tiene su propia sombra, que es distinta entre punto y punto. Este punto tiene una sombra distinta que el otro. Entonces hay una parte en donde algunos puntos hacen sombra y otros no. ¿Ah? Si un bichito que camina por acá, todo iluminado, acá vemos una parte de la vela y esa es la penumbra. Y esta es la sombra y esta es la penumbra de vuelta. Y el tamaño de esa penumbra depende, en este caso, de la distancia al que está el objeto que obstruye la luz, ¿no?, de la pantalla. Acá más grande la penumbra que acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si le muestro esta foto, que es una foto de la mano de mi hijo en un día de sol y ese es digamos, la vereda. ¿Cuál de las dos fotos corresponde a la mano más cerca del piso? La derecha. ¿Por qué? Porque tiene el borde más definido, ¿no? ¿Y por qué tiene el borde más definido esa y no la otra? Porque el sol no es un punto, porque el sol es un círculo. Y ese pedacito que se ve ahí, esto es la penumbra. Y cada vez que me alejo, esa penumbra se va agrandando hasta que desaparece la sombra. Esto es al revés. En vez de hacer una sombra, pongo un árbol que hace una gran sombra, ¿no?, y dejo pasar la luz, no la dejo yo, deja el árbol. La luz atraviesa partes del árbol y habrán visto esos círculos en verano en el pavimento, ¿no? En el patio. ¿Qué son esos círculos? ¿Por qué son círculos? Son círculos porque el sol es un círculo. O sea, el árbol está sacando una foto al sol. Si fuese un cuadrado el sol, eso sería un cuadrado. Y si fuese una media luna, como es durante los eclipses, se ven medialunas. ¿Por qué se ven medialunas? Bueno, justamente por lo mismo que decíamos hace rato, en vez de ser la sombra, es la luz que penetra. Cada punto emite luz y pasa por este agujerito. Si el agujerito es chiquitito, cada punto de esta media luna crea una mancha en el pavimento, ¿no?, que tiene más o menos el tamaño, la forma del agujerito. Si es lo suficientemente chico, todas esas manchas terminan dibujando la media luna. ¿Está bien? Entonces el árbol está actuando como una cámara. Habrán visto la luna cuando vinieron o en la imagen que estaba proyectada. Y la luna, así como el sol, tienen un cierto tamaño, un tamaño real. El sol es enorme y la luna también es bastante grande, más chica que la Tierra, pero grande. Pero en el cielo tiene un tamaño aparente que es medio grado. ¿Qué significa medio grado? Si uno agarra un medio grado es 1 en 100. ¿Qué significa 1 en 100? ¿Qué quiero decir con 1 en 100? Si uno agarra una moneda, si encuentran una moneda por ahí, no sé si hay moneda allá, y se la mete al lado del ojo, no ves nada. Te tapa todo el ojo, la moneda.
digamos que tengo 1 centímetro la moneda. Si la empiezo a alejar, se ve cada vez más chica, ¿no? Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que si la alejo a una distancia 100 veces el diámetro de la moneda, ¿no?, la moneda está del mismo tamaño que el Sol. 1 en 100, que es más o menos el tamaño del meñique extendido. Si extendés el meñique, casi todos tenemos 1 en 100 el tamaño del meñique con respecto al brazo. Entonces, medio grado, por otro lado, fíjense, el celular cuando saca una foto saca 60 grados. Habrán notado que siempre cuando uno saca una foto a la luna, sin el zoom, o al sol, sale chiquitito. Uno tiende a pensar que es más grande. Es solo medio grado. Entonces, medio grado es 1 en 100. Entonces, este es un experimento que hice el otro día caminando por Cabildo. Uno se divierte como puede. Me compré una reglita de 15 centímetros y fui midiendo los diámetros de los círculos que se formaban en el piso, en distintos puntos. Multiplicando por 100 ese diámetro, tenés la altura del árbol. Entonces, me dediqué a calcular la altura de árboles, que me divierte mucho. Por ejemplo, los árboles este árbol tiene casi 20 centímetros de diámetro, o sea que son como 20 metros de altura. Este más chico. Los arbustos tienen diámetros más chicos, los círculos que se ven. Inclusive para los que son un poquito más alertas, fíjense que este círculo se forma con manchitas que forma cada punto por el que se filtra la luz. Cuanto más chico sea ese agujerito, más definida es la mancha. Y al ser más chico, más tenue es la imagen. Entonces, los círculos que son más definidos son los menos luminosos. Los más luminosos son más borrosos el borde, ¿no? Pero 1 en 100, está bueno eso. Y curiosamente, tendemos a pensar que la luna es más grande de lo que realmente es en el cielo. Y al hablar de eclipses, hablamos de eclipses hace rato, ¿no? Porque hay una coincidencia astronómica muy linda, que es que el Sol es muchísimo más grande que la luna, pero resulta que es 400 veces más chica y por casualidad está 400 veces más cerca. Justo. Entonces el Sol está más o menos a 100 veces el diámetro del Sol a una distancia nuestra, y la Luna también, a 100 veces el diámetro de la Luna. Entonces justo coincide que la Luna tapa al Sol en el eclipse. Coincidencia fortuita de la astronomía. Fíjense, este es un cuadro de William Giles, a mí me gusta mucho dibujar, y aquí aparece un efecto que es impresionante como aparece en la pintura. Artistas figurativos que dibujan cuerpos humanos, paisajes, naturalezas muertas, respetan la perspectiva, respetan el claroscuro, respetan las proporciones, la anatomía, pero cuando hay algún objeto que está o bien en un espejo o en el cielo, se confunden o nos confundimos. En este caso, el tamaño esta es la foto del lugar que dibujó este dibujante. El Sol real es mucho más chico, ¿no? Es un efecto que aparece siempre. En las pelis van a ver lunas enormes que son imposibles. Por ejemplo, este es un cuadro de Van Gogh. Fíjense el tamaño del Sol. El tamaño del Sol es casi el tamaño de la persona, ¿no?, en este dibujo. Entonces, si uno quisiera sacar una foto de esto, tendría que estar a 100 veces la altura de la persona, de distancia de la persona con la foto, ¿no? Entonces es difícil dibujar a esa distancia, ¿no? Podés hacerlo con zoom. Acá hay otro, Samuel Palmer, una luna enorme, ¿no? Para dibujar esto tendrías que estar a 300 metros de distancia de las personas. Este Sargent también incurriendo, no es un error, es un artificio de composición, pero que por algún motivo todo lo demás, Sargent es un gran dibujante, un gran pintor, la perspectiva, la iluminación, todo bien, el tamaño del Sol. Por ejemplo, yo quiero pensar que el que dibujó esto está al lado de esa persona, en el cuarto, ¿no? No está a 200 metros de distancia. Bueno, no, acá sería 40, 50 metros.
y la luna, para que cubra esa fracción de ventana, es imposible, ¿no? Entonces, esos son comentarios pictóricos que tienen que ver con nuestra percepción. En el siglo XV, a fines del medioevo, aparece eso que le acabo de mostrar del árbol sacándole una foto al sol. Aparece una máquina, digamos, lo implementan como una cámara fotográfica que en vez de sacar la foto al sol, saca la foto de lo que está afuera. Proyecta sobre un plano lo que está afuera. Entonces se empieza a dibujar tal como es la foto hoy. Uno saca la foto con el celular y hay algo importante que aparece cuando uno saca una foto, que las paralelas aparecen inclinadas, ¿no? Como acá, como en este cuadro de Piero da Francesca. Las paralelas, sabemos que son paralelas. Primera vez que aparece Cristo más chico que la figura que está al frente. O sea, es una figura bastante, es un cuadro bastante realista. Y las paralelas ya no son, cuando uno ve una foto, las paralelas no son paralelas porque uno está proyectando la tridimensionalidad en un plano y convergen en un punto que es el punto de fuga, que es el punto donde convergen las paralelas en la proyección de una foto. Y la línea horizontal, en este caso, es el horizonte, se llaman el horizonte, de manera que si yo miro este cuadro, puedo saber que si fuese una foto, ¿no?, que muy probablemente haya sido proyectado con una cámara, con un agujerito. La persona sacando esta foto, entre comillas, está a la altura de la rodilla de Cristo. Si estuviese parado más a la altura, el horizonte estaría al nivel de la cabeza, ¿no? Entonces el punto de fuga y el horizonte son esas construcciones geométricas que aparecen cuando uno proyecta la tridimensionalidad en el plano. Y ese es el desarrollo de la perspectiva que gravitó sobre la pintura tremendamente y sobre todo y empieza a avanzar sobre la pintura en principios de 1600. Galileo, que era, digamos, la mente brillante de ese momento, él mismo le encantaba dibujar y sabía perspectiva. Y en 1609, en junio de 1609, empiezan a usar el telescopio para mirar el cielo y Thomas Harriot en Inglaterra, en junio, apunta el telescopio al cielo y ve una luna con bordecitos rugosos, ¿no? Y no conjetura mucho, dice, será por la que la lente es imperfecta. No saca ninguna conclusión interesante de la parte rugosa que aparece entre el sector iluminado y el sector oscuro. En cambio, Galileo, que sabía perspectiva y que sabía dibujar, pinta estas imágenes en sepia con una definición muy clara de la parte rugosa entre la parte oscura y la parte clara. Y de hecho hay manchitas claras en la parte oscura y manchitas oscuras en la parte clara. Hay una parte intermedia. Como ya se sabía el diámetro de la luna, con el espesor de esas distancias entre la parte iluminada, las manchitas iluminadas y la manchita oscura, el tipo puede estimar la altura de esos cráteres. Número uno, descubre que tiene cráteres la luna, lo cual es una cosa muy extraordinaria, porque hasta entonces se pensaba que la luna era una esfera perfectamente lisa. Descubrir que la luna tenía cráter era importante, sobre todo por la imagen de la Virgen parada en una luna perfectamente lisa. La luna lisa era inclusive transparente, de cristal, era el símbolo de la pureza de la Inmaculada Concepción. Galileo descubre que la luna tiene cráteres. En ese momento Galileo, que después entra en problema con la Iglesia, se llevaba muy bien y con el Papa y demás. Y le encargan a su amigo, un tal Cigoli, que pinte la luna en la que iba a estar parada la Virgen de Santa María Maggiore. Y Cigoli, al revés de estas vírgenes que están, estas de Velázquez, estas de Murillo, fíjense, las lunas son perfectamente esféricas, Cigoli pinta una luna con cráteres. Por primera vez. No se llama la Inmaculada Concepción, se llama la Asunción de la Virgen, pero fíjense que está clarito. Y es exactamente
tomada de los dibujos de Galileo, ¿no? La primera vez la luna aparece. Y toda esa cosa que Galileo incorpora en su análisis, estos rayos, volviendo al tema de Galileo y la perspectiva, casi me hago un chiste, pero no. La novedad que aparece en el siglo XV y de la perspectiva es bastante curioso, es antiintuitivo, porque uno ve en un dibujo, ve líneas inclinadas que son realmente paralelas. Por ejemplo, estos rayos, quizás los han visto, ¿no? Los que se filtran por las nubes, ¿no? Que tienen esa imagen inclusive un poco eclesiástica, si uno quiere, que le gustaba a Galileo. Esos rayos, curiosamente, son paralelos. Parecen inclinados, pero son paralelos. O sea, si uno agarrara y tomara, por ejemplo, una ciudad acá, ¿no? y hace la sombra y ve el punto cardinal donde aparece la sombra, y acá el punto cardinal donde aparece la sombra, apuntan en la misma dirección. Imaginen este siguiente experimento, que les recomiendo que lo hagan. Tomás una hoja de cuaderno con hojas rayadas, ¿no? Entonces, las rayadas verticales son paralelas las líneas, porque son acá el cuaderno, son verticales las líneas. Ahora, hacer un cilindro con la hoja rayada. Las líneas siguen siendo paralelas, porque el cilindro, ¿no? Y ahora lo mirás así, como si fuese un tubo. Es un tubo. Este círculo que ves primero es más grande que el que está atrás. Entonces se ven dos círculos concéntricos, ¿cierto? Y los rayos van así saliendo, como estos. Ese efecto es el mismo del punto de fuga. La falta de paralelismo es una ilusión. Y tan al frente nuestro, ¿no? Pero es una ilusión. Esa cuestión del punto de fuga es una de las formas que uno puede usar para refutar al terraplanismo. Está bueno refutar a los terraplanistas, porque ahí uno tiene que pensar formas ingeniosas. Hay una que, me acuerdo ahora, porque no, hay una que no es muy conocida. Yo tengo una colección, ¿no? Cuando uno ve el sol durante el día, si lo ves arriba te encandila, ¿no? Un día despejado, ves el sol, no puedes verlo. Pero cuando se pone, lo puedes ver, ¿no? Porque al ser curva la Tierra, entonces la atmósfera que atraviesa, cuando está poniéndose, es mucho más trayecto de atmósfera que atraviesa que cuando está vertical, son más o menos 20 veces. Ahora, si la Tierra fuese plana, cuando se está poniendo el sol, tiene que atravesar 5.000 kilómetros de atmósfera más o menos, porque es plana. Entonces el sol desaparecería a más o menos 3 grados, ¿no? Se lo ve el sol, de pronto se pone todo nubloso y claro el horizonte, pero no lo veríamos ponerse, ¿no? Otra forma es usar la perspectiva, porque como les dije, el punto de fuga de las paralelas es el horizonte. Si yo estoy parado en una cancha de básquet, que tiene líneas rectas, y me paro, digamos, en el aro, arriba de la... Voy a ver las paralelas que, saco una foto, las paralelas se juntan en el horizonte. Y ese horizonte es el horizonte que correspondería a una tierra plana, en realidad. Porque es donde uno prolonga las paralelas de la cancha de básquet, como si siguiera hasta el infinito la cancha de básquet. Pero si uno ve el horizonte real, ese es el punto de fuga de las paralelas, no corresponde con el horizonte real porque la Tierra es curva. Entonces, si uno sabe a la altura que está h, digamos, respecto de la Tierra, del nivel del piso, y puede medir el ángulo del horizonte respecto del punto de fuga, puedes calcular el radio de la Tierra. Cosa que uno hace porque claro, uno no tiene cómo divertirse. Esta es una foto que saqué en Aeroparque, ¿no? Entonces agarré en el avión, le puse
la compu y tracé las paralelas que convergen en un punto de fuga, pero si ven con cuidado el punto de fuga, hay un error acá por el ancho de la línea, qué sé yo, pero el punto de fuga de esas paralelas tendría que coincidir con el horizonte si la Tierra fuese plana. Pero como no es plana, está un poquito arriba. Entonces ahora tengo que saber cuál es está un poquito arriba del horizonte, es el Río de la Plata. ¿No? La Tierra es curva. Y ahora puedo calcular el ángulo, porque fíjese que más o menos la altura corresponde al tamaño del semáforo. Como sé el diámetro del semáforo y a la distancia que estoy, tengo el ángulo. Y con ese ángulo, calculo el radio de la Tierra, me da 5.000 kilómetros. Más o menos, ¿no? Pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Entonces, pero sin embargo, cuando uno está viendo algo, no está sacando fotos, el ojo se mueve constantemente. Uno saca una foto con el celular de un edificio, si el plano del celu está paralelo al plano del edificio, las verticales parecen paralelas. Pero si vos inclinás el celu así, habrán notado eso, ¿no? Se inclinan. Y si la bajás, se inclinan. Y cuando uno está mirando, está moviendo el ojo constantemente. Entonces el punto de fuga cambia constantemente. Insistir con dibujar como perspectiva es un artificio que deriva de querer copiar fotos. Pero en realidad lo que uno ve, acá hice un ejercicio yo en mi estudio, entonces me puse a dibujar y fui corriendo la hoja tratando de respetar los ángulos, ¿no? Y lo que uno ve, que yo sé que son paralelas, pero no las estoy viendo paralelas, ni siquiera las estoy viendo converger, ni siquiera las estoy viendo rectas, las estoy viendo curvas. Mi mente sabe que son rectas, pero las fotos continuas que saca mi ojo, por así decirlo, no corresponden con líneas rectas, ¿no? El otro efecto que tiene que ver con la astronomía y la ciencia y la física y el arte es el efecto Doppler. ¿Escucharon hablar del efecto Doppler? ¿Qué es? Ni idea, está bueno. Seguro que lo han escuchado. Absolutamente. Exacto. Sí, señor. Qué audiencia, por favor. Sí, o sea, es básicamente el cambio de tono cuando la fuente se mueve. La ambulancia. Cambia el tono, ¿no? Cambia el tono cuando la fuente de la onda se mueve respecto del que la detecta. Si se acerca, se pone más agudo. Si se aleja, se pone más grave. Por ejemplo, esta sería una obra de... ¿dónde está mi amigo? Ponemos la... Se pone más grave. ¿Se nota que se pone más grave? Se pone más grave cuando se va, pero sigue afinada, curiosamente. Porque los intervalos musicales tienen que ver con cocientes de frecuencias. Cocientes de frecuencias. O sea, primero suena más aguda, después suena más grave, pero sigue afinada. El primero en estudiar esto es un tal Doppler, que estudió el fenómeno con estrellas. Porque así como nosotros tenemos una sola estrella en nuestro sistema solar, hay otros sistemas que tienen más de una estrella que giran respecto a un punto común. Entonces la luz que emiten cuando se acercan a ustedes se pone más azul, cuando se alejan se pone más roja. Entonces el tipo dice, se podría medir ese cambio de tono. El tono en la luz es el color, digamos. Lo más agudo es el azul, lo más grave es el rojo. Pero claro, el cambio de frecuencia tiene que ver con la velocidad a la que se mueve la fuente respecto de la velocidad de la onda. Esas estrellas se movían rápido, pero lento comparado con la velocidad de la luz. Entonces era difícil de medirlo, pero ese tipo, pero el sonido también es una onda, puedo hacer el experimento. Entonces puso, no sé si alcanzan a ver, hay trompetistas acá, son músicos profesionales, en 1842 para probar su teoría. Puso músicos profesionales en la plataforma con oído
muy bueno, y después estos tipos tocaban, si se mueve a tal velocidad va a cambiar tanto, y verificó su teoría. Estas son las estrellas binarias que giran y uno tiene un corrimiento en una dirección y en otro. Este es un experimento, Es una ambulancia. que yo hice en mi programa de tele. Escucha. Y ya pasó. Y se estaba moviendo a 72 kilómetros por hora. Se puede calcular la velocidad, porque el cambio de frecuencia tiene que ver con el porcentaje de la velocidad respecto a la velocidad del sonido. Si la ambulancia se mueve hacia mí al 3% de la velocidad del sonido, la frecuencia aumenta el 3%. Si se aleja de mí al 3% de la velocidad del sonido, la frecuencia baja el 3%. Entonces, si viene al 3% y se aleja al 3%, hay un cambio del 6%. El 6% tiene un significado muy interesante porque resulta ser que, por cuestiones de cómo se construye la escala musical, tiene 12 intervalos. ¿No? Hay do, re, mi, fa, sol, la, si, y en el medio están los sostenidos, hay 12 intervalos iguales. Cada uno del 6%. ¿Por qué 6%? Porque de una nota a la siguiente do, del do al do, una octava, que se llama una octava, la frecuencia es el doble. Y acá les ofrezco una mnemotecnia que estoy seguro que la van a atesorar. Resulta ser que la escala musical tiene 12 intervalos, el año tiene 12 meses. ¿No? Entonces, si tenés una inflación mensual del 6%, ya les gustaba. Si tenés una inflación mensual del 6%, compuesta a 12 meses, da exactamente el 100%. No tiene ninguna connotación política esto. Simplemente estoy diciendo que justo ocurre, porque el 100% es el doble de frecuencia, entonces justamente el 6% de la frecuencia es un semitono. ¿No? Entonces, si la ambulancia se mueve al 3%, si se va y se aleja al 3%, es justo el 6%. Y esos son, el 3% de la velocidad del sonido son 240 metros por segundo, es más o menos 36 kilómetros por hora. Cada semitono son 36 kilómetros por hora. Entonces, si tienen buen oído o detectan semitonos, pueden impresionar a sus amigos calculando la velocidad del auto o de la ambulancia. Por ejemplo, acá tengo uno. No. A ver si lo puedes. Ahí está. Esto es Fórmula 1. Ya está. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21, 210 kilómetros por hora. Yo suelo hacer esto en mi casa. Ya sé, yo me divierto así. Lo suelo hacer en mi casa porque vivo cerca de un estadio. Entonces pasan los aviones de propaganda. Entonces sintonizo la guitarra con el... Después el que sigue y calculo el número de traste entre uno y otro, multiplico por 36 y me da la velocidad del avión. Está bueno. Ya que tengo la guitarra y escuchando algunas de las cosas que se dijeron al principio, que dijo Sol al principio, tan lindas sobre el cielo, cuando mi papá me visitaba en el hemisferio norte, me decía, es distinto el cielo del sur que el del norte. No hay como el cielo del sur, me decía él. Y es cierto, el cielo del norte es distinto porque estamos al revés, ¿no? Estamos al revés, uno del otro, ¿no? Entonces, ahora vengo con Galileo, ahora está al revés. En efecto,
son otros cielos, algunas constelaciones, bueno, las constelaciones de la eclíptica, digamos, de los signos del zodíaco se ven todas, pero algunas no se ven del hemisferio sur y otras no se ven del hemisferio norte. Por ejemplo, la nube de Magallanes no se ve del hemisferio norte. Y hay un dicho latino, estamos nerds hoy, pero mal, que dice luna mendax est, que significa la luna miente. Y es un dicho del hemisferio norte, porque en el hemisferio norte el cuarto creciente es una D y el cuarto decreciente es una C. Mientras que en el hemisferio sur el cuarto creciente es una C y el decreciente es una D. Entonces en el hemisferio sur la luna dice la verdad. Y hay otras imágenes que son muy lindas del cielo del sur, como una de Lorca que dice el silencio redondo de la noche sobre el pentagrama del infinito. Frases que son maravillosas, que hablan del cielo. Entonces yo decidí hacer una canción con esa consigna de no hay como el cielo del sur, y robarle a los poetas un poquito a uno, un poquito al otro, ¿no? Porque si uno roba de uno es plagio, pero si roba de muchos es investigación, ¿no? No hay como el cielo del sur, para mí siempre fue así. Sus contrapuntos de luz, su pentagrama circular y una luna que dice siempre la verdad. Yo miro el cielo del sur y trato de descifrar dónde habrán ido a parar tanto deseo pedido a tanta estrella fugaz. Y si es verdad que en el centauro hay una clave del fue y del porvenir. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo seguir. Me mira el cielo del sur, el que miró a los Yaganes desde un espejo sin nombre, la nube de Magallanes. Y si es verdad que en el centauro está mi destino, mi paz y mi sufrir. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo seguir. Esta es otra ilustración del uso de la perspectiva en la pintura. Me gusta este ejemplo. Bueno, esta es una pintura semifigurativa de Magritte que tiene paralelas que, si uno las prolonga, se convergen en el punto de fuga. Y ese punto de fuga tiene un significado muy particular, porque si esto fuese de verdad, digamos, uno construye el punto de fuga y la dirección en la que está el punto de fuga, si yo apunto la mano así, coincide con la orientación del plano que está del hogar. O sea, si ese plano estuviese así, el punto de fuga estaría apuntando en esa dirección. Si el plano fuese así, el punto de fuga apuntaría hacia allá. O sea, analizando el punto de fuga, uno puede saber la orientación de los planos. De hecho, en el medioevo, la perspectiva era medio una ciencia militar como secreta, digamos, ¿no? Porque uno mirando las formas podía saber la estructura de las fortalezas, mirando los dibujos.
Interesante que combinando las reglas de las perspectivas con el efecto Doppler, se puede usar ese conocimiento para calcular distancias a galaxias, a cúmulos de galaxias. ¿Cómo es el asunto? Se llama el método del cúmulo móvil. Supongamos que tenemos un montón de puntos en el cielo, que son estrellas, que son como velitas que se están alejando de nosotros, y sabemos por el tono a qué velocidad se están alejando. Pero el efecto Doppler te dice a qué velocidad me estoy alejando en la dirección en la que estoy alejándome. Pero si yo me muevo inclinado, el cambio de frecuencia tiene que ver con la velocidad en la dirección en la que me alejo. Si estoy inclinado, el cambio de frecuencia tiene que ver con la velocidad, con la componente de la velocidad, por decirlo así, en la dirección entre el cúmulo y la persona que saca la foto. Entonces, si saco una foto y saco una foto 10 años después, como sé la velocidad de la galaxia por el efecto Doppler, puedo saber el largo de esta flecha, porque es la velocidad por el tiempo. Pero en realidad la galaxia se está alejando en esta dirección. Si yo supiese el ángulo puedo calcular esta distancia. Y este otro ángulo, sé que es medio difícil, pero igual lo cuento. Este ángulo es el ángulo que forman los dos puntos, y eso lo sé muy bien, porque saco una foto hoy, saco otra foto 10 años después, y ese es el ángulo de 3 arcos de segundo que está marcado ahí, que es el ángulo que tengo que mover mi cámara. Pero el ángulo al que se está moviendo, ese no lo sé, a este ángulo. No sé esta dirección. Como digo, si supiese esta dirección, como sé este largo, puedo saber el largo violeta. Y si sé el largo violeta, como sé este otro ángulo, puedo sacar la distancia. Ahora, entonces hay que saber la dirección. ¿Y cómo hago la dirección? Con la perspectiva. Con la ley de la perspectiva. Entonces, esa es la dirección en la que se están moviendo estas líneas paralelas. Pero, como se están moviendo en dirección paralela, esas paralelas no me resultan paralelas a mí porque están moviéndose inclinadas y convergen en un punto que es el punto de fuga. Y con ese punto de fuga puedo saber la dirección, y al saber la dirección sé a qué distancia están. Este es un trabajo astronómico que construye el punto de fuga usando las leyes de la perspectiva en el bastidor del cielo, por así decir, usando arte para calcular una distancia a galaxias, usando conceptos que fueron desarrollados en el arte para para calcular una distancia. Esta es otra imagen de uno de los cuadros más maravillosos de la historia de la pintura, en las que Van Gogh pinta el cielo con una estructura rarísima, que muy probablemente la tomó de las galaxias estas que Lord Rose había visto en 1845 por el telescopio. Este no era una foto, lo dibujó, pero se veían el telescopio. Y ese libro de astronomía estaba en el hospicio donde estaba internado Van Gogh y pintó La noche estrellada. Pero también hay otro elemento interesantísimo en el cuadro, y es que hoy sabemos que hay algo que se llama materia oscura en el mundo, que es algo que atrae, que tiene como gravedad, pero solamente gravedad, no tiene electricidad, solamente atrae a los cuerpos gravitatorios. Entonces es muy difícil desentrañar la naturaleza de esa materia oscura. Y sabemos que está ahí porque las cosas que giran alrededor de galaxias, por ejemplo, si uno puede ver las galaxias porque brillan, pero giran mucho más rápido de lo que deberían girar. Entonces hay algo ahí que no vemos y que está, que forman como halos alrededor de las galaxias, y resulta ser que esos halos son exactamente como los pintó Van Gogh, una especie de predicción anticipatoria. Quería contarles algunas cositas sobre el arco iris, y hay otro poema que habla del arco iris, de Keats, pero necesita traducción, porque, que es muy lindo, escrito en la época de Newton, cuando... Bueno, no encuentro la letra. Tefi, ¿me ayudas con la traducción? Sí, acá estoy.
No te veo. Desde allá la base. Sí. Qué bien. Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy. ¿No se desvanecen los encantos solo con que los toque la gélida filosofía? There was an awful rainbow once in heaven. Había antes en el cielo un sobrecogedor arco iris. We know her woof, her texture. She is giving in a dull catalog of common things. Hoy conocemos su urdimbre, su textura. Forma parte del aburrido catálogo de las cosas vulgares. Philosophy can clip an angel's wings, La filosofía recorta las alas del ángel. conquer all mysteries by rule and line, Conquista los misterios con reglas y líneas. empty the hunted air and gnomed mine, Despoja de embrujo el aire, de gnomos las minas. unweaves the rainbow. Desteje el arco iris. Fíjense lo que dice este poema, ¿no? Este poema está escrito cuando Newton explica de dónde viene el arco iris, ¿no? Y Keats dice, no me le saqué la magia. Está bueno así, ¿no? Lo desteje al arco iris, dice Newton, dice Keats. Y no es así, le agrega magia, ¿no? Vamos a discrepar con Keats hoy. Entonces la física del arco iris, es fascinante, tiene que ver con un fenómeno de refracción, o sea, es la luz cuando entra al agua o cuando entra a un medio en donde se propaga más lento, se quiebra. O sea, no sigue de largo, se quiebra. Lo habrán visto en un vaso de agua y demás, ¿no? Entonces, cuando entra, se quiebra, entra la gota de agua, ya no son más paralelos cuando entra. Se refleja en la parte de atrás, ya se descuajeringa todo ahí, y después se refractan de nuevo y salen en cualquier dirección. Pero se agrupan, sobre todo en esta dirección, ¿no? Que está más o menos a 42 grados y medio. Y ese es el ángulo del arco iris. Medio grado el ángulo del Sol, 42 grados el ángulo del arco iris. O sea que el arco iris no es un objeto. Si yo camino hacia el arco iris siempre tiene el mismo tamaño, porque lo que lo define es un ángulo, ¿no? Que es de 42 grados. Aquí les voy a mostrar una simulación de generando mi arco iris en el jardín de mi casa. Este es un videito. Javi, ¿lo podemos pasar? Fíjense que el radio del arco es un radio angular. El arco no es un objeto con su propio tamaño. El arco de mi regador ocupa la misma fracción de mi campo visual que el arco iris de un paisaje lejano, ¿no? Y para darnos una idea de la escala, fíjense que el largo del brazo en general es más o menos 3 veces el ancho de la palma extendida. Y eso corresponde más o menos a 20 grados. O sea que el radio del arco es aproximadamente 2 palmas. Y fíjense que entonces el arco iris es un círculo en el cielo que casi es imposible en general, como son 42 grados, son 42 para cada lado, son 80 grados, el celular saca 60, o sea que a menos que lo hagas con el panorámico, nunca lo puedes sacar entero. Número 1. Número 2, tenés que tener el sol de atrás y tiene que haber gotas de agua para que te produzcan el arco iris, ¿no? Entonces acá claramente puso el arco iris después porque le pareció que la imagen está sin nubes ahí arriba. Él pintó el arco iris encima, ¿no? No es que esté haciendo policía del arte, sino que estoy mostrando algunos ejemplos donde la óptica nos informa. Porque siempre pasa eso con los espejos, con el sol, con el arco iris. Este es uno que ya no se puede perdonar. Porque está puesto como si fuese un objeto. Nada, sí, se lo perdonamos. Pero interesante, nunca veríamos un arco iris en perspectiva, jamás. Porque siempre tenemos el sol para atrás, el centro del arco iris está en la sombra de la cámara y tiene 40 grados para cada lado. Acá lo está tratando como si fuese un objeto, como un puente, que si lo ves de costado, lo ves en perspectiva, ¿no?
Acá hay otra que también está medio complicada, porque si vos sacás, bueno, no tanto, ¿no? Porque en general la sombra está apuntando al centro del arco iris. Si uno traza el punto de fuga, o sea, por ejemplo, esta línea tiene que apuntar al centro del arco iris. O sea, si uno hace una línea imaginaria que tiene el sol de atrás, que pasa por la cabeza, esa línea apunta al centro del arco iris. Y de ahí es un arco que tiene 42 grados para cada lado. A veces es doble, claro. Eso es porque la luz que entra a la gota hace esa reflexión y una parte sale y otra parte hace una segunda reflexión adentro de la gota. Y ese es el doble arco iris, ¿no? Doble reflexión dentro. Acá este es otro cuadro. Fíjense el tamaño del arco acá, ¿no? Eso está medio mal. Porque sería un arco chiquitito así y uno vería el tamaño entero, cuando en realidad si uno saca una foto y todos los arcos iris tienen el mismo tamaño angular, el de la manguera de la casa o el que uno ve, porque siempre tiene 42 grados, siempre que sean las mismas, sea agua, ¿no? Entonces si uno traza un arco iris, estas son fotos que hice una composición de amigos de Facebook que le pedí que me manden arco iris, buenísimo, me mandaron un montón. Entonces se forma ese círculo, pero necesitaba muchas fotos para hacer todo ese círculo. Acá hay otro que, bueno, más o menos, también es muy grande digamos, la amplitud es muy grande, ¿no? En la foto siempre abarcaría la mitad de ese círculo, ¿no? Acá está. Entonces, no es que pretendamos que haya un realismo, ¿no?, fotográfico en el arte, por supuesto. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Georgia O'Keeffe, que me gusta como pintora, pero me gusta mucho más esta frase, ¿no? Nada es menos real que el realismo, los detalles confunden, y es por la eliminación y por el énfasis que llegamos al real significado de las cosas, me faltó cosas. Pero esa síntesis ocurre en el arte porque, digamos, uno no puede dibujar punto por punto, y en la ciencia, porque Galileo, por ejemplo, cuando él descifra las leyes del movimiento, lo que hace es, dice, bueno, tira un cuerpo que cae caída libre. Supongamos que no tiene fricción, o sea, elimina el aire, lo sintetiza, ¿no? Y eso es lo mismo que hacemos en el aire, digamos, en la ciencia. Termino con un ejemplo del cielo azul. Vemos el cielo y sabemos que es azul en general. ¿Por qué hay un cielo? Digamos, hay cielo porque hay moléculas en el aire que viene el sol, les pega a las moléculas, que son como pequeños resortitos que reaccionan al campo eléctrico de la luz, empiezan a vibrar y reemiten la luz, ¿no? Y por eso vemos un cielo. Si estuviésemos en la luna, donde no hay atmósfera, donde no están esas moléculas, durante el día el sol es un círculo brillante en el cielo y alrededor es todo oscuro. No hay esa claridad del sol, del cielo, ¿no? Y en particular es azul porque la luz está hecha de vibración, la luz blanca del sol tiene como varios tonos superpuestos, ¿no? Tiene el azul que vibra fuerte, el rojo que vibra más lento. Cuando le pega a la molécula, el azul que vibra más rápido emite más, reemite más. Entonces, el rojo medio que sigue de largo y el azul es reemitido en todas las direcciones. Entonces, cuando vemos el cielo, lo vemos azul porque vemos la parte de la luz blanca que fue reemitida hacia nosotros preferencialmente. Entonces, por ejemplo, esto se puede recrear relativamente fácil con un experimento. Esto es transparente, ¿no? Agua. No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? A ver, después lo voy a correr un poquito. Entonces, esto es tan denso y no tiene, que es transparente. De hecho, si la atmósfera fuese muy densa y continua, como el agua, o casi continua como el agua, está hecha de moléculas al fin y al cabo, pero para que se vea el cielo es necesario que haya puntitos, átomos que están medio separados uno del otro. Si fuese continuo, sería transparente, o completamente opaco o transparente. Entonces, el hecho de que vemos el cielo, de que hay algo clarito, y a veces azul, a veces blanco, está nublado, pero que vemos el cielo, estamos siendo testigos
de la naturaleza atómica de la materia, que son puntitos que están ahí. Esa granularidad es la que resulta en el hecho de que veamos el cielo. Entonces, esto sería el cielo, este sería el sol, y casi si miran para el costado, para este costado no ves nada, el sol está apuntando hacia allá, para este costado no se ve nada, ¿no? A ver, la levanta. Este sería el sol, ¿no? La luz sigue de largo, pero en la dirección perpendicular al haz de luz no se ve nada, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora le voy a agregar lo que juega el rol de las moléculas del aire. El experimento es unas gotitas de leche que se divide en gotitas muy chiquititas que son más chicas que la longitud de onda de la luz. Entonces ahora ya se ve algo, ¿no? ¿Y de qué color es? ¿Blanco, blanco, blanco? ¡Azul! Tiene algo de azul. No voy a decir que no es azul como el cielo, pero tiene algo de azul. Bueno, ese es el azul del cielo. Estamos creando el cielo en una botella cuadrada, ¿no? Ahora, fíjense que todavía más. ¿De qué color se ve la luz que pasa de largo? Amarilla. Ese es el atardecer, ¿no? ¿Lo ven? Porque la luz perdió el blanco, el amarillo, no es exactamente el color del sol, pero básicamente sí. Ese es el atardecer, que la luz pasa de largo por la atmósfera, pierde su azul y se pone rojiza como el degüello de soles que dice Yupanqui, ¿no? Esta idea de que digamos, de que el cielo es medio un maquillaje de la Tierra, ¿no? Porque, digamos, son moléculas que no tienen color en principio, pega la luz y se remite el azul. Aparece en un poema, que es uno de mis poemas favoritos, un soneto de Argensola, año 1600 y poco. De hecho, Argensola coincidió con Galileo, creo que se encontraron alguna vez, nunca lo investigué mucho eso, pero sí hubo un encuentro entre ambos, porque Argensola también se dedicaba a la diplomacia y cosas de esas. Y escribió un poema sobre el cielo, que básicamente describe esta física en 1650. Como digo, lo describe con el maquillaje, dice, hablando del maquillaje, usa la idea de Elvira en Don Juan, que se maquilla, ¿no? Dice, yo os quiero confesar, Don Juan I, que ese blanco y carmín de doña Elvira no tiene de ella más, ni bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero que confeséis también yo quiero que es tanta la beldad de su mentira que en vano a competir con ella aspira belleza igual en rostro verdadero. ¿Qué más que yo perdido ande por un engaño tal si nos engaña igual naturaleza? Porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul y no es menos grande por no ser verdad tanta belleza. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? No sobre la biografía de Galileo, por favor. Sí. Dijiste que el Doppler se produce, igual me escuchás bien, ¿no? Sí. Dijiste que el Doppler se produce porque la velocidad de la fuente, Para que me parece que no se escucha allá, ¿no? Está bien, poner la amplificación. Hola. Ahí va. Hola, gracias. Dijiste que el Doppler se produce porque la velocidad de la fuente relativa al receptor cambia. Y también dijiste que eso pasa en la luz, pero puede ser que eso pase, la luz se puede ralentizar o acelerar respecto a algún observador. Tenía entendido que
que la luz va siempre a velocidad constante, no importa el observador? Totalmente. La luz sigue siendo, muy buen punto. La luz va siempre a la misma velocidad, pero la frecuencia cambia. La frecuencia o sea, cambia la longitud de onda, cambia la frecuencia, pero la velocidad siempre es c. Y es muy interesante el comentario porque en el caso del sonido, la ecuación, digamos, completa que te da cuando la fuente de sonido se mueve hacia vos es distinta que cuando vos te movés a la fuente de sonido. Es como hay una asimetría, porque hay un medio en el que se propaga el sonido. Las ecuaciones son distintas. En el caso de la luz, son iguales. Si la fuente se acerca a vos, o si vos te acercas a la fuente, es simétrica la ecuación. La frecuencia, porque, digamos, no hay un medio, ¿no?, donde se propague la luz. Pero la velocidad es la misma, en efecto, muy buen comentario. La velocidad se mantiene constante. O sea, si vos te mueves hacia la luz, vas a ver que la luz se mueve a la misma velocidad, o si te alejas de la luz, también se mueve a la velocidad. Pero la frecuencia cambia. Entonces, ¿habilitamos preguntas? Yo creía que ya Bueno, habíamos entonces, habilitado. antes, un aplauso para... No, se me han aplaudido. Gracias. Muy bien. Les voy a pedir que vayan levantando la mano a medida que quieran hacer preguntas, que las tenemos que hacer con el micrófono para que se pueda escuchar bien en la grabación y pueda quedar, la gente que lo está escuchando por otro lado la pueda escuchar. Por favor. Entonces, Doppler es el causante de nuestras multas en la ruta. Sí, porque... Bueno, no, que Doppler es el causante. Pero la pistola esa que te mide la velocidad, manda una microonda y rebota con distinto tono, con distinta frecuencia. Y calculando la diferencia de frecuencia que tiene la electrónica, la calcula, sabe la velocidad de la luz. Y se ve que vos tenés experiencia con esto, ¿no? Ahí vamos con el micrófono. Permíteme que me... Buenas noches. Hola. El cambio de color del cielo tanto en el amanecer como en el atardecer. Claro, es esto que te mostré, ¿no? O sea, al atardecer y al amanecer son más o menos lo mismo, porque la luz, si rompo esto, te voy a estar en problemas. ¿Preguntas por acá? Uy, ¿qué le pasó? Está poniendo multa. Sí. Relámpago. ¿Alcanzás a ver el puntito naranja? No. Esto es un show, esto. A ver, para. Si lo pongo horizontal, ahí te mueves vos y lo ves. La luz que pasa... A ver, te voy a poner para allá. No duele, ¿eh? ¿Ves el puntito de luz que pasa de largo? Yo no lo veo, pero... A ver. No se ve ahora. A ver, vamos a hacer así. Ahí sí. Tenía demasiado. Uy, se ve recontra azul. ¿Ahí lo ves? Sí. ¿Un poquito amarillo? ¿Sí? ¿Lo alcanzás a ver? Sí, sí. Bien. Ese color es porque al atravesar mucha atmósfera, o sea, la Tierra es curva así, ¿no? Entonces, cuando estás arriba, atraviesa un cachito así de 8 kilómetros de atmósfera. Como es curva, al atardecer, atraviesa como 30 kilómetros más. No, 20 veces más, ¿no? Entonces, el azul se va absorbiendo, se va remitiendo el azul, ¿no? Entonces, las moléculas del aire le van despojando a la luz blanca del azul y queda el rojo, que es lo que se ve. La diferencia porque como quedó muy denso, entonces acá ya no se veía casi nada porque es demasiada distancia. Claro, pero ese sería el atardecer. Exacto, sí, ese es el atardecer, sí, así. Pero se ve bastante azul, ¿eh? Estoy contento con esto. ¿No?
¿Más preguntas? Levantan la mano, ahí voy. Bueno, primero que nada, hermosa charla, creo que de las mejores. Gracias. Muchas gracias. La cuestión, no por ser terraplanista, sino porque Ajá. quiero hacer el experimento. ¿Cómo? Sino porque quiero hacer el experimento, digo. ¿Cómo fue que calculaste el radio de la Tierra? Tengo un video, después de que yo hice el radio de la Tierra con esto, los chicos de la Olimpiada de Física lo hicieron mejor. O sea, la idea es la siguiente, vos tenés que sacar una foto, ¿no?, con la cámara vertical a una cierta altura del nivel de la Tierra, digamos, del nivel del mar, ponele. Entonces sacás una foto y te fijás, y tenés que tener objetos. Los chicos estos de la Olimpiada usaron edificios que estaban ahí que tenían líneas horizontales, ¿no? Entonces sacás la foto, haces el punto de fuga de esas líneas horizontales y vas a ver que está un poquito arriba del horizonte del mar. Si la Tierra fuese plana, esos dos puntos coincidirían. Entonces, ahora tenés una altura en la foto entre el punto de fuga y el horizonte. Entonces, y después tenés como dato la altura tuya respecto de la altura del edificio. Eso es un número. Sí. Ahora tenés que saber cuál es el ángulo que forman entre el punto de fuga y el horizonte. Y eso es fácil porque en una foto la altura es más o menos 30 grados, entonces haces una marquita y dividís la altura de la foto en esa marquita y te da el ángulo. Okay. Tenés el ángulo, tenés la distancia y tenés el radio. Perfecto, gracias. Uh-huh. Es buenísimo el método. Sí. También lo puedes hacer en el avión. Yo lo hice en el avión porque, claro, yo me divierto así, ¿no? Pero el teléfono tiene un nivel. Es más fácil en el avión. Entonces, con el teléfono, si vos ¿has visto que tienen un nivel los teléfonos? No sé si lo han usado. Una aplicación que es un nivel. Entonces, vos apuntás con el celular, lo pones el ojo así, apuntás al horizonte y vas a ver que no está nivelado con la gravedad. Está 3 grados arriba. Más o menos, 3 grados arriba, ¿no? Somos 10.000 metros, con 3 grados te da el radio de la Tierra. También cómo calcular. O, si sabes el radio de la Tierra, puedes calcular la altura a la que estás del avión. Hay un video de un terraplanista muy triste que quiso comprobar que la Tierra era plana y, bueno, no le salió. Así que está en YouTube. ¡Ganamos! Sí. Bueno, qué sé yo. Está bueno para hacer ejercicio de refutación. Hola, Hola. acá estoy. Quisiera saber de qué color es el aire líquido. El aire líquido, cuando está líquido, es transparente. Transparente Sí, directamente. es o un sea líquido, que es como el agua. No refleja absolutamente nada la luz del sol allí cuando está líquido. Ah, no, el aire líquido está a 70 Kelvin, o sea, está muy frío. Exactamente. El aire que está arriba es gaseoso. No. Estoy hablando de que cuando esté... Cuando está líquido, sí, es transparente, es como el agua. Totalmente transparente. Sí. Bien. Por este lado tenemos una. Ah, perdón. Dale. Si el aire y el agua son transparentes, ¿por qué el aire no lo vemos y el agua sí? La más difícil de todas. A ver. El agua es transparente y es mucho más densa, mucho más, digamos, más pesada, ¿no? Si vos agarras un kilo de aire, tiene mucho volumen, ¿no? Lo que ves cuando ves el agua, ves la superficie, por ejemplo, ¿no? La superficie del agua, el aire no tiene superficie porque está flotando por todos lados, y es casi como si estuviese adentro del agua cuando está dentro del aire. Y no ves la superficie. En cambio, si vos ves acá, por ejemplo, en este vaso de agua, ¿por qué lo veo? Bueno, veo el vaso, pero ¿por qué veo el nivel del agua? Porque la luz se refleja cuando se mueve en la superficie y en ese reflejo la veo. Es buenísima la pregunta, ¿no?
Ahora, si vos tuvieses todo agua, no la verías. Ahora hay otro efecto también, que me invita a pensarlo. Si vos te metés abajo el agua, ves borroso. O sea que no es lo mismo que... Porque es muy densa el agua. Es transparente, pero ves borroso. ¿Te metías alguna vez abajo el agua? Y ves borroso, ¿que no? Porque el ojo es casi como el agua. Y cuando nosotros vemos, porque viene el aire, se refracta en el ojo y el ojo actúa como una lente. Cuando te metes adentro del agua, es casi como que no hay lente, porque el agua que está afuera es como del mismo material que el ojo, entonces deja de actuar como una lente el agua, el ojo. Entonces, esa es una de las formas que vos distinguís que estás en agua o que no estás en el aire. Pero yo creo que la mejor respuesta a tu pregunta es que uno tiene superficies cuando ve agua, y el agua, la luz se refleja en las superficies, y ahí es cuando la ves. Tremenda la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? ¿Camila? Bien ahí. Quiero una física acá en el futuro. Están haciendo transpirar. ¿Alguna pregunta otra más? Camila acá. Qué buena pregunta. Sí. Voy. ¿Dónde? Me ganaste en todas. ¿Por qué entonces los mares algunos se ven azules? Esa es muy buena pregunta. En general, porque reflejan el color del cielo. Porque tienen mucha arena. El marrón de la... Sí. La razón por el azul del cielo es predominantemente el reflejo del color. Viste que el mar cambia el color con el color del cielo. Y si es muy en el Mar del Plata, la arena es muy finita, está muy disuelta y termina siendo marrón a veces, o como el Río de la Plata. Porque ¿Los mares verdes? Los mares verdes, se pregunta, ¿no? También tienen por las plantas. Sí. No se da el mismo... Está bueno eso, porque no hay pedacitos de cosas del tamaño más chico que la longitud de onda que dé lo mismo. Sin embargo, los ojos azules sí son por este motivo. Los ojos azules no hay pigmento, pero hay partículas de colágeno y cositas chiquititas que hacen que el azul del ojo es el mismo que el azul del cielo. Ay, las olas plateadas. No, las olas plateadas sí, no, eso es distinto porque las olas cuando forman la espuma mezclan la luz en todas las direcciones, son como pequeños espejitos, ¿no? Entonces lo que ves es blanco, pero hay más razón que si agarras un vidrio y lo martillás, que es transparente, te queda blanco, ¿no? Las perlas son transparentes y parecen blancas, los pelos del oso polar son transparentes, pero al reflejar en todas las direcciones, parecen blancos. Por allá, ¿hay alguna pregunta? Está el compañero. Esto de estar en 360 está buenísimo. Sí. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el río Negro? ¿Qué pasa del Amazonas? Sí, soy del Amazonas y el río es negro. Como No espejos de agua. El río es negro. Sí, supongo que es por los sedimentos que hay, digamos, hay cosas, hay barro negro. Los colores de los ríos son básicamente los colores de las cosas que están disueltas en el río, digamos, yo conjeturo que son algas chiquititas muy oscuras. O puede también ser que sea muy transparente y lo que hay abajo es oscuro, pero no creo, yo creo que debe ser de los sedimentos, el agua debe ser muy turbia, tanta vegetación. Me voy para estudiar, tengo que estudiar después de esto. Hola. Esto es más una pregunta personal, pero ¿crees que las ideas terraplanistas o cosas que son claramente erróneas ayudan a propiciar la ciencia en gente que comúnmente no pensaría en esas cosas, como que ayudan a pensar o a cuestionarse más o menos del porqué de las cosas, o sea, de por qué lo que me dicen es verdad o no, y yo buscar mis propios medios, tipo, como persona, para...
Sí, yo en mi caso personal, la idea del terraplanismo y otras son ideas que ya hemos descartado, ¿cierto? Tenemos 1000 formas de saber que la Tierra es redonda. Pero a mí me divierte como invitación para decir, bueno, a ver, está bien, la Tierra es redonda, pero ¿cómo sabemos que la Tierra es redonda? Dame 10 formas. Y está bueno, entonces ahí, como un ejercicio de refutación. Hay gente que la actitud del terraplanista es en general no muy científica, porque no reconocen que están equivocados y no escuchan el argumento. Nosotros, a mí si me vienen y me dicen que la Tierra es cuadrada y vienen con un argumento, yo lo voy a escuchar primero y voy a tratar de ver cómo encaja con lo anterior, cómo puedo refutarlo. Pero yo creo que en respuesta corta a lo tuyo, sí, porque después es una, digamos, en una aula voy a decir, bueno, ¿quiénes escucharon que la Tierra es plana? Entonces, a ver, ¿cómo sabemos que no es plana? ¿No? Los griegos sabían que no era plana por la forma de la proyección de la luna del sol, de la Tierra sobre la luna, que es en el eclipse es curva, porque los barcos se ponían al atardecer. Eratóstenes calculó el diámetro de la Tierra con el ángulo de la sombra en Siena y en Alejandría. Sí, ya los griegos tenían como 5 maneras de saber que la Tierra no era plana y hoy tenemos muchísimas más, ¿no? No habría estaciones. ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué es verano en el hemisferio norte y invierno en el hemisferio sur? Entonces eso en una Tierra plana no lo explica. No, en fin. Disculpa, acá había llegado antes. Perdón. Voy. Sí. Tenemos que pasar el mate ahora, porque estamos en una ronda de mate que está buenísimo. En todas las medidas que has dado, acá. Esto sí que es. En todas las medidas que has dado, son 3, 6 o múltiplo de 3 y 6. No existe el 5 ni el 10. ¿En qué medidas que di? No sé. En todas las medidas, o sea que has nombrado a la... El radio de la Tierra, 5000. Ah, ¿es exacta? No, depende de la unidad de medida que uno use, digamos. Usamos metros, kilómetros, da 5400, pero podría usar otra unidad. El número no tiene ninguna significación en ese caso. No tiene nada que ver en la numerología. Los números enteros sí tienen significaciones en general. ¿Cómo? Que los números enteros sí pueden llegar a tener significaciones, pero en este caso no, porque es un número, si elijo millas, es otro número para medir el diámetro, ¿no? Uh-huh. Perfecto, gracias. Acá. Una consulta. ¿Hay algún astrofísico o entre los terraplanistas, ¿cómo se dice? ¿Algún personaje? ¿Científico? Claro, algún científico. No da. No, es muy burdo. No hay cómo agarrarlo. Vos te vas al Río de la Plata y empiezas a ver un barco que se va, o al Mar del Plata, ves un barco que se va y a 6 kilómetros empiezas a ver que se hunde, digamos. ¿Cómo lo explicas a eso? Esa es una, digamos, ¿no? Entre 50 más. ¿Y hubo alguna interpelación entre algún terraplanista y algún astrofísico? No. Que yo sepa, no, pero no lo sé. Es posible que sí haya en algún lugar algún diálogo que ocurrió, claro, pero es como de sordos, digamos, porque... No sé. A mí me gustaría, pero a ver cómo reaccionan. Pero hay los argumentos que dan, los vi en Wikipedia y los argumentos de la gravedad. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, yo hice un video sobre calculando el diámetro de la Tierra a la manera de Eratóstenes. Y dicen, no, lo que pasa es que el Sol en realidad está a 5000 kilómetros de la Tierra. ¿Te imaginas si el Sol tuviese 5000 kilómetros de la Tierra? No, estaríamos todos... Es muy poca sustancia en el argumento, ¿no? Eso estaría muy bueno si el terraplanista accede a un diálogo, digamos, de intercambio de ideas. Si yo te digo que esto es un círculo, yo te digo esto es un vaso, y me dice, no, pero para vos es un vaso, para mí es una manzana. Bueno, entonces, no, es un vaso. Bueno, está bien, no sé, o algo tan ridículo. No, está bien, si para vos una manzana, para vos, bueno, está bien.
sí, es otra lógica. Entonces, pero yo estaría abierto a hacer un diálogo de ese tipo, a ver cómo sale. Pero aquí me mandó a estudiar porque no se ve la biografía de Galileo. Imagínate si digo que la Tierra es plana. Hola. La estereoscopía está muy rara acá. Buenas noches. Hola. Yo quería agradecerte. Sí. Quería agradecerte por darnos explicaciones más o menos sencillas sobre sistemas muy complejos para que todos podamos de alguna manera llevarnos algo. Y al mismo tiempo quería felicitarte, cosa que ya sabés seguramente, el dominio escénico que tenés. Gracias. No lo sabía tanto, pero lo tomo. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo andás? Quería preguntarte si así como la física te ayudó en el arte, para interpretar el arte, también el arte te sirvió en la física. Totalmente, totalmente. A mí y lo que vi en la historia de la física, el arte gravitó sobre la historia de la física. Hay muchos casos, porque en realidad la misma imaginación que crea el arte es la que crea la ciencia. El proceso creativo del científico es casi el mismo del artista y sigue los mismos principios. La emoción, pero también, sí, la emoción. O sea, no es tan sin la emoción. Porque la idea de que el arte sirve a las emociones y la ciencia a la razón es un poco una caricatura. O sea, los científicos son muy apasionados y están informados por la búsqueda de simetría, la búsqueda de elegancia, la búsqueda de belleza en la teoría. Y todas esas cosas son reacciones emocionales que en muchos casos no forman parte de la razón en el sentido estricto. Por ejemplo, Einstein, cuando tiene que enunciar la teoría de la relatividad general, él sabía que hay una curvatura por un lado y una energía por el otro lado, y que están emparentadas. Y el tipo dice, ¿cómo las conecto? Porque hay muchas formas de escribir curvaturas del espacio, te voy a decir. Y él elige la más sencilla. Lo sencillo es un criterio completamente subjetivo. Lo que a uno le resulta sencillo puede ser complejo para otro. ¿Por qué Dios va a hacer algo que le parezca sencillo a la mente humana? Y esa es la que funcionó. Cuando hizo la teoría especial de la relatividad, la primera frase de su artículo es: la teoría de Maxwell contiene asimetrías que no parecen ser inherentes al fenómeno. La teoría de Maxwell, que era la teoría de la electricidad anterior a la de Einstein, le faltaban simetrías y Einstein estaba incómodo con eso. La incomodidad es una emoción, ¿no? Estaba incómodo porque no puede ser que sea asimétrica. Entonces dice, el éter no existe, todo es relativo, ¿no? Entonces, es cierto que no es lo mismo. Y además hay mucho arte que está informado por el rigor y por razones de conveniencia, de mercado, etcétera, que hacen que una obra se canonice, en la que hay más criterios desligados de la emoción también. O sea, la ciencia, hay un estilo personal, hay contestando un poco mi visión respecto de la falta de emoción en la ciencia, pero que sí ha gravitado el arte sobre la ciencia muchísimo, y lo que demuestra eso para mí es que es la misma mente que crea las dos cosas. Y siempre digo que habría que ver cuando establezcamos contacto con una civilización remota que haya desarrollado tecnología y ciencia, y que quizás el camino evolutivo que han seguido es distinto que el nuestro, que tengan otros sentidos, van a tener una ciencia completamente distinta. El mundo va a ser el mismo, y después lo lindo va a ser establecer el diccionario entre la ciencia de uno y la ciencia de otro. La ley de Newton, nosotros leemos eso, una cosa así, ¿no? Pero la tecnología y el dominio de la naturaleza es la misma. Yo creo que no hay un solo dibujo. Pensar que, por ejemplo, que las leyes del universo gobiernan los fenómenos, ya de por sí una idea religiosa, porque decir, las leyes están ahí para ser descubiertas, y no es así. Las leyes son construcciones mentales que son síntesis de las regularidades del mundo creadas por la mente humana, ¿no? Alberto, ¿qué tal acá? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, tremendo. Y quería consultarte, digamos, un poco va de la mano con lo que recién hablabas.
todo este tiempo estuviste hablando de la relación entre el arte y la astronomía, el arte y la ciencia. Bueno, siempre a mí me maravilló mucho el caso de Herschel, que descubre Urano, y el tipo originalmente siempre fue músico, pianista, gran compositor. Lindas obras tiene. Y bueno, yo personalmente también me dedico al arte y fanático de todo esto también. Y me pregunto si esa sensibilidad que está ligada al arte, ¿no? Que usualmente o originalmente estaba más también del lado del amateurismo, digamos, estos astrónomos, Herschel, mucha gente descubrió cosas que hoy en día las tomamos como estándares desde lo lúdico, ¿no? Desde la cuestión del juego, como también tiene este factor la música y muchas otras artes. Y te pregunto, como también desde un lado personal, si crees que esta sensibilidad hoy se perdió un poquito del juego, digamos, de esta cuestión de la maravilla y quedarse asombrado mirando al cielo, o si sigue estando y sin, digamos, la cuestión del siglo XXI y las tecnologías no hicieron que se pierda eso. No sé si me explico. Sí, yo creo que, digamos, depende, ¿no? Es decir, los que laburamos de esto y los que somos científicos activos y los que, con la gente que yo comparto, existe incólume ese sentido de maravillarse por la naturaleza y de asombrarse por cada cosa, digamos, y no dejar de asombrarse. Es cierto que el público general yo creo que ha desarrollado una anestesia a ese tipo de cosas por las tecnologías y que, no sé, será porque por mi generación o qué, pero yo noto una disminución del interés en el público general, ¿no? Que habría que revalorizar una falta de atención, o sea, las tecnologías que estimulan los fenómenos de muy corta atención, digamos, estás completamente adicto a la novedad instantánea y todas estas cosas requieren mucho foco, mucha profundidad, mucha atención tendida en el tiempo, ¿no? Horas de pensar en algo, ¿no? Pero yo creo que la comunidad científica, la comunidad artística, bueno, está pasando por un momento especial, pero yo creo que toda hay avances y todos esos avances, inclusive la inteligencia artificial es un gran avance que es el resultado de preguntarse cosas muy fundamentales, ¿no? Total. Que sigue vivo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Acá. Es que claro, el parlante está allá de la persona que... Acá atrás tuyo. Claro, atrás mía, claro. ¿Cómo voy a saber yo? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias porque hoy fue un regalo hermoso esta charla. Pero me faltó Borges. A mí también. Y otra canción. Borges, bueno, sí. Hola. Que me quería concentrar en ciertas cosas del cielo y Borges tiene algunas cosas, sí, pero ya soy medio monotemático con Borges, así que quise ir a Whitman y a Keats, ¿no? Pero... Por acá. Hola Alberto, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Qué Primera vez que vengo para acá y bueno, confrontando mi ignorancia para entender muchas cosas de las que explicaste y saliéndome un poco de la formalidad, quería preguntar tu opinión sobre la astrología, qué signo eres y si por favor, ya lo pidieron antes, podés mostrarnos algo del universo con tu guitarra. Vamos por lo segundo, ignoramos la primera parte. Esta es una canción que yo escribí sobre una historia, y terminamos acá y nos vamos a comer empanada, que tiene que ver con todo esto de la narración de la física, que es tan maravillosa, y hay un físico que es un héroe de los físicos teóricos y de los experimentales y de los divulgadores, porque era un genio de la divulgación científica, Richard Feynman, y en una conferencia que dio a profes de la secundaria, dice el tipo, mira, la física está llena de historias lindísimas. Por ejemplo, esta, dice, ¿no? Y cuenta una historia de Helmut, que era un biólogo del siglo XVII, que hizo el primer experimento controlado de la botánica. Helmut agarró una maceta con 30 kilos de tierra y le puso un retoño de sauce chiquitito.
y durante 3 años solamente le agregó agua y lo puso al sol. Y al cabo de 3 años, el sauce pesaba 70 kilos y la maceta con tierra pesaba lo mismo, eran 30 kilos de tierra. Entonces te dices, Germán, ¿de dónde salió el árbol? ¿Qué come? ¿No? ¿Qué come el árbol si lo único que le agrega es agua y luz del sol? Luz del sol no puede ser. En ese momento él pensó agua, y bueno, hoy sabemos que parte del árbol está hecho de agua, pero no todo, agarras madera y no es. Agarras el ombú de la recoleta y pesa no sé cuántas toneladas y no puede haber salido de ahí porque habría un hueco tremendo. El árbol come aire. Más, en realidad no come aire, está hecho de aire porque fabrica su propia materia, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros comemos lechuga y bife chorizo, que fue fabricado por la planta. O sea, toma el oxígeno, el nitrógeno y el carbono del aire y el agua, y con la energía del sol y ese mecanismo increíble que es la fotosíntesis, hace y hace las moléculas orgánicas, ¿no? Y cuando se quema, vuelve al aire. Y en el fuego se va la energía del sol que el árbol usó para constituirse. Y en las cenizas queda lo poco que no usó, que no tomó del aire. Y esa historia es maravillosa, y la cuenta Feynman, y yo se la comenté a Luis Pesetti, que es uno de los poetas con los que estoy colaborando con ideas de este tipo, de la ciencia y del arte y de las historias en donde se intersectan, y compusimos esta canción que se llama Árbol Cuenta. Y bueno, muchas gracias. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Soy aire que ha viajado, un grano de sal robado. Soy una nube verde de viento atrapado. Cuando el aire entre mi rama va, veo que se sorprende de ser viento en tierra extraña, convertido en madera hasta mañana. Devuelvas el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento mi silbido y lo que siento. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Yo creo en la luz y creo en la salvación. El aire lleno de barcos que vienen llenos de sol. Y si el fuego desata el aire en mí, quedará el recorrido, barcos, cunas, guitarras, el racimo de tantos hechos que hicimos. Devuelvas el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento mi silbido y lo que siento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo realmente increíble, hablo por todos acá.
Antes de que se vayan, les quiero contar, bueno, primero que nada, de vuelta, muchísimas gracias, muchas, estuvo buenísimo. Y a todos ustedes los quiero invitar el viernes que viene a nuestro próximo encuentro de ciencias, que se llama Física para Mentes Inquietas, y va a ser un conversatorio entre Javier Santaolalla y Fabricio Ballarini. Así que quienes quieran venir, invitados, vénganse temprano porque va a haber bastante gente. Bueno, y nos siguen en nuestras redes sociales, por favor, así se enteran de todas nuestras novedades. Gracias por haber venido a compartir esta noche con nosotros, que tengan muy buen fin de semana y recuerden seguirnos en las redes sociales.